Humberto de Nápoli, mil gracias por estar en Basket Bar. Uno piensa en radio y piensa en la liga y automáticamente se viene a la cabeza tu imagen. ¿Qué significa para vos ser el único relator que estuvo en las 31 ediciones de la liga? Bueno, es toda una satisfacción. Después, primero porque uno antes de la liga fue parte del inicio de esta liga, de la formación de esta liga. Yo creo que con Luis Alberto López somos los únicos dos tipos que estamos desde la liga de transición transmitiendo la Liga Nacional por radio. O sea que hemos tenido una permanencia, una constancia, quizás primero porque uno lleva el básquet en la sangre, después despacito cuando la liga fue avanzando nos tuvimos que ir profesionalizando también nosotros conjuntamente con la liga, porque imagínate que cuando la liga empezó a desarrollarse, cuando León hizo la primera liga de transición, uno la hacía por pasión, lo que significaba tener una liga a nivel nacional y con toda la revolución en el básquetbol que produjo eso, viendo los americanos que venían. Te imaginas que vino Norton Bargill a jugar aquí a Córdoba, pero ya habían venido a Hindú dos jugadores norteamericanos, Daggett y Wood, y ya nos habíamos sorprendido. Te imaginas que vino este muchacho y era toda una revolución. Y empezamos despacito a transmitir yo los primeros, el segundo año, el primer año de la liga lo transmití por radio, y parte de ese año también los partidos de local los transmití por televisión. Yo tuve la suerte de haber sido el tipo que por primera vez transmitió para todo el país en vivo y en directo una final de Liga Nacional, porque hicimos con Héctor Acosta, que producía en aquella oportunidad por Canal 8, Ferro Atenas la final, y ganó Ferro 3-1 desde Ferro, desde Caballito. Se fue ganando Atenas 1-0 de acá, jugaron un viernes y un domingo, y los dos partidos desde allá los transmitimos en directo y simultáneo, en vivo, en directo y en simultáneo, con Daniel Alasia, con Craniolini, que hoy está en España. ¿Quién más estaba en esa época? Adrián Cagnolini, sí, Adrián Cagnolini. Adriana Rivarosa, que era la productora. Sí, y uno lo imagina ahora y te parece que es una cuestión casi natural, pero para aquel momento era una experiencia... No, para aquel momento fue una cosa, pues yo la viví muy de cerca, pues yo viajé un día antes con Héctor Acosta a Buenos Aires y vi, bueno, en ese momento Héctor Acosta era el número uno del automovilismo, que en la vieja ATC, él transmitía, seguía Reutemann por todo el país, por todo el mundo, perdón, en la Fórmula 1, y él tenía un programa de automovilismo, era muy capo, y fuimos a Buenos Aires, y a través de un poco del apoyo de ATC, y un poco había que abrir vínculos en el país para poder transmitir, o sea, no era tan fácil. Entonces él empezó a negociar primero los vínculos, te aclaro, el mismo día del partido, a la mañana, 8 de la mañana empezó, tenía dos vínculos cerrados, que me acuerdo en La Pampa y Junín, algo así, abrió esos dos vínculos con ayuda de gente poderosa de esa época, por supuesto que negociando con los vínculos que había que abrir, y la hizo la transmisión en directo, simultáneo. Bueno, fue una experiencia realmente excepcional, ¿no? Con una producción televisiva no me voy a acordar el nombre ahora, pero sus hijos están trabajando en Córdoba en este momento, y realmente no me perdono no acordarme ahora el apellido de uno de los grandes tipos que televisaban, que era un camarista, tenía un productor de televisión realmente muy bueno en Buenos Aires, que estaba en ATC en aquella época, y pudimos hacer. Después transmitimos acá todos los días sábados a las 7 de la tarde, jugaba Atenas en el Corazón de María. En el Corazón de María jugaba Atenas, y invitábamos a una persona, a una figura del básquetbol que comentara. Y yo relataba todos los sábados a las 7 de la tarde, jugaba Atenas, con un Corazón de María repleto,
ya Atenas tenía un equipazo, y bueno, lo hacíamos. Acá hay, yo a veces no me gusta mostrar muchas fotos, no las tengo en casa como archivo, que de poquito archivo que tengo, no tengo mucho, y una foto donde está León en un partido con Ferro, y don Pedro Busto, que ese día lo habíamos invitado para que nos fuera a comentar partido. Claro, te iba a comentar de esta foto, ahí articulás el pasado más reciente y el pasado más distante, el creador de la liga, León, Sí, León. Un prócer para el básquet nacional, me parece que uno de esos tipos fundamentales, y que si estamos hoy como básquet argentino catalogados en el mundo como lo que somos, en gran parte fue por León, y después un campeón mundial, del primer mundial de la historia. Me parece que esa foto articula mucho del pasado, pasado más reciente, del presente y del futuro del básquet argentino. Sin ninguna duda. Creo que muchas cosas, León era un adelantado, porque hoy pasan cosas que las dijo León. Y todavía no han pasado cosas que dijo León, porque aquello que dijo León, que repitió varias veces, esta liga la va a jugar en el futuro el que pueda y no el que quiera, que todavía no se cumplió pero está cerca de cumplirse, indudablemente era una palabra sabia. Caballero y León fueron a España y trajeron el modelo. Y Caballero era un tipo que no... que vos te sentabas en una mesa y te nutrías de básquetbol y te enriquecías y aprendías. Pero León iba al frente. Y León entró a juntar sus amigos, entró a juntar gente, desde Seguí, Orcasita. Bueno, Orcasita era una de los hombres más importantes, porque León hablaba y Orcasita escribía. A ver, León no escribía, León sabía que Orcasita, que en todo yo he ido a Villa Crespo, donde se juntaban ellos, en un bar de Villa Crespo muchas veces, en la Liga de Transición. Después de los partidos que íbamos a transmitir a Buenos Aires, con López nos íbamos al bar, Tolcacher, Seguí, Horacio Seguí, bueno, no me quiero olvidar de muchos, pero me acuerdo de Ángelo, muchos, Otero, Krinkowski de Ferro, un montón de gente, dirigentes, se juntaban en una mesa armando, viendo cómo venía la liga de transición, porque León hizo una liga de transición, haciéndola corta, para ver el modelo y después pulirla en la liga oficial. Y así fue, realmente así fue. Vamos a ver quién puede jugar y quién no puede. Entonces dijo León, vamos a hacer una liga de transición, nos acomodamos y la largamos bien. ¿Viste? Vamos, nos remontemos un poquito antes de la liga e incluso de la liga de transición. ¿Cómo llegaste a hacer radio y cómo fueron tus vínculos con el básquet y el relato de básquet en particular? Es muy claro, es muy simple, digo, no muy claro. Yo cuando ya iba al colegio, hubo una profesora de inglés que me dijo, vos vas a ser locutor de radio, a uno le dijo que iba a ser abogado, a otro le dijo que iba a ser psicólogo, y no era divina, pero a Víctor Pugia fue abogado, Jorgito Michelopoulos en Altagracia fue abogado, Víctor Pugia fue psicólogo y yo fui relator. O sea, vine a la radio. ¿Y por qué? Porque a mí lo que hacía, yo transmitía los partidos en el baño o donde estaba, transmitía un partido de fútbol, de básquet. Y esto tiene mucho que ver Marcelo Farías, pues yo vivía cerca de la casa de Marcelo Farías y desde muy chiquito comencé a ir a la cancha con Marcelo Farías. Desde muy chiquito. O sea, yo vi la última época de Marcelo Farías, gracias a Dios. Por haber visto jugar para la selección de Córdoba, algún juego del Juego de las Estrellas, ¿viste? Pero él me llevaba a la cancha. Yo iba con Marcelo Farías. Y así empezó. Marcelo Farías, digo, por ahí algunos pibes hoy no conocen, un prócer. Un jugador de la historia del básquet de Córdoba, que la gente joven evidentemente no la conoce mucho, pero es un jugador que en Cosquín, cancha abierta, en la Plaza Próspero Molina, vinieron a jugar no los Globetrotters, los All-Star. Digo esto para que sepan quién fue. Y el tipo jugó de una forma penetrando, o sea, era un tirador eximio. Si en aquella época existía el tiro de tres, estoy seguro que el récord de triple lo tendría Marcelo Farías y nadie se lo hubiera sacado. Pero además penetraba hoy como un jugador que va para abajo, levanta la mano derecha y la cambia de mano en el aire y la pone con la zurda. No, era una calidad, moviéndose en el aire, una cosa
de un jugador extraordinario, que dijeron, el manager de ese equipo, del All-Star, ese que vino a jugar, que se ponía la pelota abajo de la camiseta, ¿viste? Que si Marcelo Faria hubiera sido un negro, él lo hubiera propuesto para que estuviera en los All-Star. Es lo que te quiero decir por lo que hizo esa noche. Había muchos buenos jugadores, entre ellos Olariaga, Cloromil Oliva, Samuel Oliva, Gustavo Chazarreta, bueno, la estrella blanca. No estoy hablando de por qué empecé yo. Y tuve la suerte con la familia Díaz en Altagracia, que tenía la radio circuito cerrado, que me dio la oportunidad. Cuando había pasado Galleta Kelly, y cuando había pasado Barceló, los dos ya se habían venido a Córdoba, yo quedé con Rinconcito Deportivo, me acuerdo, a las 6 de la tarde. No sabía lo que era hacer ese programa. Y un día, en Altagracia, llevaron un técnico norteamericano de básquet. Los locos que manejaban el básquet en Altagracia contrataron un técnico norteamericano para fomentar el básquet. Y era un loco el técnico norteamericano, extraordinario. Era un tipo. Y le dije al hijo de Díaz, ¿por qué no tiramos un cable hasta Colón? Son 5 cuadras y transmitimos los partidos de básquet. Y ahí nos empecé a transmitir los partidos de básquet en Altagracia. Y un día, y esto cuento como me inicié en la radio de Córdoba, yo era amigo, era amigo de Eduardo Velar y de Miguel Oliver Río, porque de Eduardo Velar, Eduardo Velar hacía música, un gran locutor de Córdoba, un gran animador en la radio cordobesa que ya no está, y iba a Krakatoa mucho, y ahí lo conocí, yo iba a bailar ahí, amigo del dueño, qué sé yo, éramos de la banda, y ahí lo conocía, y un mediodía cae Eduardo Velar, creo que, no me acuerdo si era noviembre, y me van a mi casa, mandado por el dueño de Krakatoa, le da mi dirección, y van a mi casa con Miguel Oliver Río. Le digo, muchachos, ¿qué pasa? Si mañana era un día domingo. Perdón, era un día domingo, sí. Y le digo, tan temprano, si esta noche vamos a estar en Krakatoa, Velar llevaba espectáculo. No te venimos a buscar por eso. ¿Te animas a transmitir la final de un campeonato provincial de básquet? Sí, ¿cómo no me voy a animar? Bueno, dice, te vas a Cosquín a las 5 de la tarde, estate ahí, 6 de la tarde, yo voy a ser el locutor, me ha dicho Velar. Si hay un señor grandote ahí en una mesa sentado, te senta. Se llama Rubén César Estinzo. Bueno, imagínate, con 3 autos salimos de Altagracia. Llegamos a las 5:30 de la tarde, llegué, me senté a le digo, ¿usted es Rubén César Estinzo? Sí, ¿usted quién es? Yo soy el que voy a relatar, me dijo Velar, siéntese ahí. Me senté ahí y relaté mi primer partido. Y ahí me escuchó. ¿Año? Debe haber sido 77, principio 78. ¿Y en el 78 ya te fuiste al primer argentino? En el 78 venía de Altagracia a Córdoba y decía 2 palabras en el programa de deporte y me iba, y no sabés cómo me iba. Pagaba todo yo, nadie me pagaba nada, y encima yo tenía que aprender de los grandes que estaban ahí. ¿En qué radio? En LB3 vieja. En la vieja LB3. Vos me contaste que ese primer relato sentí que relataste muy bien, ¿no? Fue el mejor de mi vida. Sin ninguna duda, claro. Hay historias que uno las conoce. Salí de ese relato. Me acuerdo, ¿sabes por qué me recuerdo mucho? Porque yo estaba buscando la posibilidad de cómo hacer para venir a Córdoba. Y te explico por qué. Mirá cómo se da. Guille y Gaby. Iban a Altagracia, en los campeonatos provinciales a transmitir. Iba Tito Paz, Oscar Jorge Sosa, que ya no está, que ya ustedes no lo conozcan, para mí uno de los mejores comentaristas que hubo en Córdoba, y que fue el que me dijo a mí en la cancha de Redes Córdoba, una vez ya trabajando para él, ya relatando básquet, en un partido de reserva, mírelo usted, pibe, ese pibe, mírelo, me decía, pibe, mírelo al chico ese que está jugando en la reserva ahí, y usted lo va a transmitir muchas veces si siguen esto. Y yo lo miraba. Y lo miraba, le digo, bueno, no, yo le estoy hablando en serio. Usted mírelo a ese pibe porque es un crack. Ese pibe usted lo va a relatar muchos años porque ese pibe es un crack. Ese pibe era Héctor Oscar Campana. Entonces, jugaba en la reserva. Y bueno, te digo la sapiencia de esa persona, ¿no? Y yo lo veía a Zucal, Tito Paz y Oscar Jorge Sosa, y yo iba a ver los partidos de básquet del campeonato provincial de Altagracia. Y no veía el partido.
me apoyaba en la mesa y los miraba transmitir los tres. Bueno, un día me encuentro con Tito Paz y Oscar Correa Sosa a mi lado, y yo relatando. Eso para mí fue sublime. Es decir, o yo estoy soñando, o qué pasó acá, ¿viste? Y porque uno, tiende a pensar en la liga y como que el mundo existe a partir de la liga, y en ese momento ir al campeonato argentino era ir a los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo que fui a un campeonato argentino en el 77, Río Negro, y no pudimos transmitir. Pero fuimos lo mismo, hacíamos 1 hora de Río Negro. Frustración total, porque no me acuerdo qué pasó con la línea, no me acuerdo qué. En el año 78, y yo seguía viniendo de Altagracia, y después te voy a decir por qué te estoy diciendo esto de que venía de Altagracia todos los días. Y Tatín Llanelo, que era el relator de básquet en esa oportunidad, me dijo: Humberto, te voy a dar la gran oportunidad, voy a poner toda la ficha en tu cabeza, porque lo producía él y lo vendía él al campeonato argentino en Tucumán. A Córdoba lo dirigía Bergaña, jugaba Germán Fillol, entre los que me acuerdo. Por favor, hacer las cosas bien, me aconsejó, yo ya venía aprendiendo cosas de la vida. Don Oscar Correa Sosa es un tipo que no te decía nunca nada. Y mientras él no te dijera nada, vos dale para adelante. Eso me lo enseñaron después, me lo dijeron después, ¿no? Y fui a ese campeonato argentino de básquet. Y ese fue el primer argentino de básquet que transmití en el 78 en Tucumán, ¿no? Creo que Córdoba salió cuarto, algo así. Y ahí empecé con los campeonatos argentinos. Me contaron que hubo uno muy particular en el 79. Sí, que fuiste bajo amenaza. No, eso fue. Bajo amenaza. Me contaron que bueno, si te ibas a Bahía Blanca podías volver y se me había casado hacía 6 meses, o 7 meses. Me había casado hacía 7 meses. Y era el campeonato, pero no era el campeonato argentino, era el campeonato juvenil. Argentino en Bahía Blanca, 79. ¿Era campeonato argentino? Sí, señor. Campeón Capital Federal. Entonces veíamos, final con Santa Fe. Entonces íbamos con Ángel Quiverquia, Oscar Correa Sosa, Tito Paz. Y me pasamos a buscar por Altagracia. Mi mujer no entendía como esta historia que yo me fuera 7 días a 5 meses de haberme casado. ¿Qué fue eso? Terrible. Bueno, imagínate que estos tipos tenían tanto oficio y tanta experiencia. Imagínate, Tito Paz y Sosa me subieron al auto y me dijeron: chao señora, hasta luego, haga lo que quiera. Y me llevaron. Un suplicio. Bueno, pero... Sí, aparte tipos con 20 y pico, 30 de argentinos en la espalda, ¿no? Pero acá está. O sea, que si no fuera por ella no estoy acá, seguramente. O sea, hablando de tanto básquet. Cuando vos tenés algo que te banque en serio, te banque en serio. Y esa fue quizás una sapiencia de esta gente que me hizo a mí. Quizás, dice, vamos a poner la prueba, si la van a bancar, lo van a bancar, no lo van a bancar. ¿Viste? Bueno, y bueno, aquí está. Mi mujer siempre me bancó. Y es el palo principal de que yo haya llegado hasta acá, ¿no? Y ella, y fíjate vos que estábamos en Altagracia en el año 84, yo transmitía fútbol y básquet, y un viernes me buscaban y no había celular, y esto lo quería contar porque era muy importante, y estaba con Torri yo, en la vieja LB3, y me llamó todo el viernes Torri a un teléfono fijo que había, no me encontró nunca. Y el lunes caí a la oficina yo de Torri, venía de Altagracia, el lunes caigo, era Rubén, no, sentate ahí, pibe, ¿ves? Entonces, mira, te voy a decir una sola cosa. Sí. Si vos querés hacer algo en esto, y yo lo cuento porque es una sapiencia de vida, es una enseñanza de vida. Si vos querés hacer algo en esto, sí, tenés que tener Altagracia a 30 kilómetros, no a Córdoba a 30 kilómetros. El viernes te estuve buscando, bueno, todas las cosas que vino. Fui a mi casa, tardamos con mi señora creo que 2 horas en hacer la mudanza. No, 2 horas no, pero una semana que ella consiguió el pase a Córdoba, ella trabajaba en el Banco de Córdoba. Bueno, y nos vinimos a vivir a Córdoba con todo lo que eso significaba. Bueno, esa fue una de Rubén Torri, que me marcó un camino.
Y la otra fue que un día cae y me dice, que usted pibe se llama Francisco, esto no lo dije nunca, te lo voy a decir ahora. Usted se llama Francisco Humberto de Nápoles. No, pibe, no. Pero Rubén, pero yo me llamo así. No, pero a partir de hoy usted para la radio es Humberto de Nápoles. Y quedó Humberto de Nápoles. Francisco de Nápoles no queda, no. Humberto de Nápoles. Y me cambió el primer por el segundo nombre, o sea, me puso un nombre artístico. Mi segundo nombre. Claro, cuando vos vas a algún lado y llevas una factura, porque uno es productor y qué sé yo, y dice Francisco Humberto de Nápoles, dice, pero si vos sos Humberto. Sí, soy Francisco Humberto. ¿Y alguien te decía Francisco hasta ese momento? No, nadie. Siempre fuiste Humberto. No, siempre fui Beto. Miró. En Altagracia. Sí. Los que me conocen de siempre. O Tano, o Gringo, pero por Francisco muy pocos. Después sí, después de que Rubén me bautizó, Humberto. Cuando empecé a sentirme en la radio ya Humberto, ¿no? Pero te quiero decir que hay cosas en la vida que te marcan, ¿no? Haberte traído a Córdoba y nosotros nos bancamos todo. Yo venía al programa de deporte, hacía la mañana de lunes a viernes, después llegué a hacer la mañana con Norma Landi. En ese momento, ni hablarlo de Norma Landi, era escuchada y tenía 4 carpetas de publicidad, imagínate todo lo que era. Y hacía los sábados y domingos con Graciela del Río. Y me quedaba la tarde y me mandaban los partidos de primera B, del fútbol. Tierra hasta acá, muchachos. Tierra hasta acá y veníamos, lo hacíamos en la máquina de escribir. O sea que salía a las 7 de la mañana de mi casa y volvía a las 10 de la noche, 9:30. Sábado y domingo, ¿no? O sea que hemos hecho los escaloncitos. Y bueno, y todo esto con muy poquito dinero, no se crean que ganábamos mucha plata, en absoluto. Era todo, todo por pasión, más pasión y que ganas de aprender y de seguir adelante que ganar plata, evidentemente. Hoy, hay que ser claro, han cambiado totalmente los tiempos y esto es totalmente distinto. Bien, pero en esa época era así. Entonces yo tuve gente, gracias a Dios, que me enseñó mucho. Héctor Acosta me enseñó a hacer televisión. De Héctor Acosta yo hacía los partidos todos los sábados, y esto también lo cuento porque es muy importante para la gente joven, ¿no? Yo hacía los partidos todos los sábados, y los lunes tenía que ir a las 7 de la tarde a una agencia de autos que tenía Héctor Acosta en Alta Córdoba, a sentarme y él me decía, ¿por qué te rascaste así? No tenés que, siempre me corregía una, siempre me corregía dos, siempre me corregía tres, pero bien, nada de retarte, nada, no, bien, enseñándote, haciendo docencia. Y él me enseñó a hacer televisión, realmente me enseñó a hacer televisión, ¿no? Y yo me movía con una soltura, él no me dejaba poner un comentarista, no me pregunté por qué, nunca me lo dejó poner. Él quería que invitara a una figura del básquet y que esa persona fuera el comentarista. Y en esa época no había ningún problema, uno era amigo de todos, y un día iba como Pedro Busto, otro día iba un jugador de básquetbol, o un técnico, o un exjugador, y siempre teníamos uno para llevar, así que siempre iba uno los sábados. Mirá vos, son cosas que me han marcado en la vida, y que si uno, y yo también, que por ahí, vos salías de ahí y decías, otros tipos, ¿viste? Pero con el paso de la vida te das cuenta que los tipos te iban marcando un camino, ¿no? Te iban diciendo, vos haces esto porque por ahí va. Y bueno, a veces hoy ha cambiado totalmente los tiempos, pero en aquella época era así. Y yo estoy orgulloso y muy feliz de haber vivido esa época con esta gente, eran unos monstruos, haciendo periodismo. Hoy hay gente muy buena, pero imagínate, William Allen, Tatín Llanero, Tito Paz, Jorge Sosa, Sprinter, Rosalli, gente que ha pasado, que yo he podido ir con gente ahí, mucha gente, muchos relatores muy buenos. Tuve la oportunidad de trabajar con Sabatarelli también, en una oportunidad en un campeonato argentino
en Santiago del Estero por la cadena nacional, gente que te deja cosas, y vos tomás la que crees que es importante y la que crees que vas por buen camino, y si la tomás y la experimentás, y la experiencia sirve, ¿no? Humberto, Atenas ha sido parte esencial de tu vida. Vos describías recién tus inicios, cómo fuiste metiéndote en la radio y en el básquet, cómo fue cobrando importancia el básquet en tu vida. Y Atenas, entiendo que fue de la época más feliz que pudiste vivir haciendo lo que más disfrutabas. Sí, claro. Hoy quizás no estaríamos hablando de tanta historia si no hubiera estado Atenas, aunque por la Liga Nacional también hay que destacar que pasó Instituto y que pasó Español y que pasó Banco de Córdoba. Que pasó San Martín de Marco Juárez, San Martín de Marco Juárez, 9 de julio, pero te quiero hablar de Córdoba capital, siendo la segunda ciudad del país. A ver, yo siempre dije, ¿cómo puede ser que Córdoba no tenga otro equipo en la Liga Nacional, siendo la segunda ciudad del país y teniendo más de 5.000 jugadores jugando en la Asociación Cordobesa de Básquetbol? Bueno, por ahí vos decís, está bien, en otras ciudades tienen 2 equipos, son mucho más chicos que Córdoba, con mucho menos estructura y tienen 2 equipos, pero bueno, son otros los momentos económicos y las oportunidades, o habrá menos fútbol que acá, o menos cosas que acá, y habrá hecho eso. Pero creo que pronto vamos a tener 2 equipos en Córdoba, quizás 3, pero bueno, esperemos que tengamos 2 por lo menos. Digo, Atenas era un grupo de soñadores también, ¿no? El Lilo hacía, Fero Lavaque, o sea, los 2, porque empezaron los 2, y pasaron mucha gente. En ellos 2, hablo de todos los dirigentes que pasaron por la Asociación Deportiva Atenas, porque han pasado muchos, y por ahí no son tantos, ¿no? A ver si se me entiende. O sea, Fero Lavaque, en la época que estaba Lilo Asís, en aquella época que estaba Lilo Asís, creo que estaba en una comisión de apoyo, pero metido referente adentro de la institución, ¿no? Y ahí entendieron bien el mensaje de León. Y ellos tenían la espina también de que Hindú ya le había traído 2 americanos, con un tipo que estaba avanzado en esto, que era el Negro Pinto, y su gente, que pensaban a nivel obras sanitarias, que ya había traído a Flor Belén de la Copa William León, y a 2 extranjeros, pero 2 extranjeros en serio había traído, jugaban, y en consecuencia, aquí en Córdoba lo imitó Hindú, pero después Atenas dijo, tenemos la Liga Nacional, y entraban a buscar jugadores, más de los que tenían, y empezaron a armar el equipo, y armaron, después hizo tradición de que Córdoba tuviera la suerte de tener semejante cantidad de jugadores crack que han hecho historia en el básquetbol argentino, desde Gastón Blasi, que lamentablemente no pudo jugar tanto en la liga después de su accidente, pero era el hombre del momento cuando comenzó la liga, desde la llegada de los milanesios a Córdoba, pasando por la llegada de Norton Barkin y Donald John. Imagínate, se enamoró de Córdoba, que le rindió a Atenas y que hoy vive en Córdoba y hoy está volcando toda su experiencia en los chicos. Y bueno, y los tipos empezaron a armar Lilo, Lavaque, Audano, por decirte alguno, pasó Fantolino, pasó Don Magris, pasaron muchísimos, los García, los Pedro Bustos, iba a decir, no, Contador Bustos, pasó mucha gente, pero muchísima gente importante con la Asociación Deportiva Atenas colaborando y pudieron armar y sostener algo que era de acá. Porque imagínate que en un momento lo fueron a buscar a Diego Ocela, a un cativo. Después, en su época vino Ocela, jugó Germán Filloy, que era cordobés, jugaba Milanés y Campana, que eran cordobeses, Prato, que era cordobés, Ligorria, que era cordobés, Domine, el Chuchi Sosa, el Chuchi Costa, todos los jugadores que pasaban por Atenas, la mayoría eran cordobeses. Vinieron muy pocos jugadores de afuera. Mirá, si recuerdo,
Esteban de la Fuente en un torneo sudamericano, Sí, el Chuzo. el Chuzo González, Juan Espil, y en la época Sí. del... Sí, sí, en los En la época, 80 y pico, en los 80, principios de los 90. Sí, sí. Bien, Paladino, que hoy es un cordobés, Paladino Sí, lo sí. fue a buscar a Audano con Ligorria, a Entre Ríos, lo convencieron al padre y lo trajeron, ¿viste? Y ya era un cordobés más, porque Paladino se adaptó tanto a esta ciudad. Sí, sí, es un cordobés más. Y decías recién, respecto de otros equipos de Córdoba, ¿por qué se da que vos seguiste en esos primeros torneos, en esas primeras ligas, a Atenas y no a Española o a Instituto, cuando todavía el Atenas que conocemos hoy no era este Atenas? Atenas fue protagonista desde el primer momento. No, en la liga de transición fue protagonista también Atenas. Y ya el segundo año, con la llegada de Norton y con Donald con y jugadores Mesco. como escuché, Prato había jugado en Italia, Claro. un enorme jugador de Lanús, fue a jugar en Italia. Lomo Ligorria, ya estaba Gastón, se accidentó Gastón y estaba Marcelo, y lo fueron, bueno, todos saben la historia de Marcelo, lo fueron a buscar a Mario y vino el paquete. y vino el Marcelo. paquete Marcelo, y Marcelo empezó a jugar y empezó a mostrarse como un crack desde chiquito nomás, y empezaron a pasar jugadores y a venir jugadores en la Asociación Deportiva Atenas. O sea que creo que Atenas siempre hizo las cosas con seriedad, siempre salieron a armar grandes equipos, y además tuvieron la suerte. Yo digo, primero vos a la suerte la tenés que acompañar haciendo las cosas bien. Atenas lamentablemente nunca pudo tener su cancha, y yo digo esto, que es un sueño que tienen aquellos directivos. Hoy Felipe Lavaque, que es la persona que ha estado en los 9 títulos de Atenas, muchas como presidente, algunas como en aquellas primeras épocas en una comisión de apoyo, pero siempre estuvo. Pero el sueño, creo que de Fantolino, el Lilo Asís, de García, del contador Busto, de mucha gente que ha pasado por ahí, era tener su cancha propia, que Atenas jugar en su cancha. ¿Viste? Bueno, por una cosa o por otra, nunca se hizo, nunca pudo llegar a tener eso, pero es un sueño de esa gente. Yo sé que es un sueño y que no se ha podido. Y en esta cuestión de mitad en adelante de los 80 y principios de los 90, Atenas era una familia, y vos por ahí vivías desde adentro cosas que a nosotros nos han llegado como anécdotas, como historias y Sí, demás, claro. pero vos viajabas en el colectivo muchas veces, Sí, muchas donde veces, sí. se armaban esos mitos y esas historias que se van transmitiendo de boca en boca Sí. hasta hoy. Sí, sí. Nosotros éramos muy respetuosos. Yo digo que hay código para toda la vida, ¿no? Y nosotros, por razón de que hacíamos en esa época, por pasión, el básquetbol, porque no voy a contar cosas comerciales, pero por ahí decíamos con Luis Alberto López, que éramos socios, tuvimos 14 años juntos. Hoy vamos a Bahía, jugamos en Bahía. Bahía antes era 19 horas, 20 horas en micro. Bien. Y nadie nos hacía canje, todavía no teníamos los canjes. Inventamos acá en Córdoba también. Y decíamos, ¿cuánto vendimos? 80 pesos, pero nos sale 130 el viaje. Bueno, pero tenemos que ir lo mismo. Atenas va a jugar a Bahía, íbamos lo mismo. A ver. Pero más Eso allá era de- pasión pura. pero más Hasta allá que de tu tuvimos que pasión- entrar en otra, porque si no. Pero no digo, podíamos más allá de ir. tu pasión, vivías cosas que hoy suenan Claro, por eso te quiero decir, inimaginables de estar relaciono adentro esto. de la familia, Claro, ¿no? relaciono esto. Por ahí íbamos al mismo hotel donde iba Atenas, y viajábamos en el mismo micro de iba Atenas, nos daban esa mano de llevarnos en el micro y traernos, y por ahí íbamos, transmitían las 3 radios de Córdoba, íbamos a las 3 radios de Córdoba en el micro. ¿Viste? En varias oportunidades se dio eso también. ¿Entendés? Entonces, había que vivir el grupo. ¿Te imaginás que íbamos a Neuquén? 20 horas a Neuquén, más o menos. 20, 21 horas. Hoy son 16 horas, 15 horas, 14 horas, o menos también. En esa época, 19, 20 horas a Neuquén, ¿te imaginas? Entonces,
íbamos en el micro y compartíamos, y sí, compartíamos. Yo tenía yo en el micro lo único que hacía era tratar de viajar, de que me trasladaran. Creo que siempre esa conducta la tuvimos con Luis. Hablo de lo que yo conozco, y no bajarme del micro y empezar a contar historias ni nada por el estilo, porque no subíamos al micro con esa intención, sino con la intención solamente de que nos trasladaran al lugar donde iba a jugar Atenas para poder hacer nuestra transmisión. Esa era todo lo que pasaba adentro del colectivo, que pueden haber pasado muchas cosas. O sea, era un tema que nosotros nunca lo hablamos ni lo hablaremos. No, eso. Pero también digo, la conciencia histórica del momento, porque digo, en esas 80 y pico, 90, podías ir en el colectivo con Milanesio, Campana, Filloy, sí, era como que Walter Garrone. Vos lo que querés decir que era una familia, evidentemente. Pero digo, más de éramos parte eran parte de una familia, y era una parte de la historia grande del básquet, de la Liga Nacional, de los clubes de Córdoba, sí. Del básquet de Sudamérica en un momento. Creo que era significativo, y que podías hacer un máster de conocimiento adentro de ese bondi. Sí, pero aparte vivíamos, pero hay cosas que yo hoy las mido y digo, pero estábamos locos. Cuando Atenas tuvo el conflicto de la televisión, que no lo dejaban jugar, y que era el conflicto de que televisaban los partidos acá en Córdoba, y no lo dejaron televisar los partidos, y se alió con Banco de Córdoba, fue en el año 93. Me acuerdo que Atenas tenía que ir a todo el país, viajar, entrar a la cancha. ¿Con un escribano? El escribano público levantaba un acta. Nosotros íbamos a Bahía Blanca, o íbamos hasta Mar del Plata. ¿A qué? Decime a qué. Íbamos arriba del ómnibus de Atenas, nos bajamos, estábamos en el hotel, nos íbamos a la noche a la cancha. ¿A qué? ¿Qué transmitíamos? ¿A qué viajábamos? Me pregunto ahora, ¿a qué viajábamos? Si era entrar a la cancha. Por eso te digo que después de los años de haber pasado eso, nosotros íbamos a la cancha de Quilmes, o a Neuquén, o a Bahía Blanca, donde entrábamos con la cara con López. No necesitábamos credencial, ya nos conocían todos. ¿Viste? Entonces, pero íbamos, lo que es la pasión, la locura de uno, de decir, no, tenemos que estar, hay que ir. Entonces íbamos a ver cómo levantaba el acta del escribano. Claro. Si no jugaban, pues no dejaban jugar. Y en esa parábola del deporte y de la vida, hoy está relatando al hijo de Germán Filloy, al hijo del Chuzo, en algún momento el Tommy Ligorria, hijo del Lomo, el Runchito Prato, que vos tal vez lo tuviste en brazos, sí. y los viste gatear, y hoy relatarlos, ¿cómo se configura eso en tu cabeza? Sí, es fuerte. A Milanesio lo vi entrar y lo vi salir de la liga. A Campana lo vi entrar y lo vi salir de la liga. A Germán lo vi entrar en la liga y lo vi salir de la liga. Al Lomo lo vi entrar en la liga y lo vi salir de la liga. O sea, en la despedida de Prato que estuve, en la despedida de Marcelo estuve, no en la despedida, en el último partido, no hubo despedida de Marcelo Milanesio y de Campana, quiero aclararlo para que no hubo despedida, pero sí estuve en el último partido de ambos. Sí. Y estuve en el primero de ambos también. Es fuerte que vos lo hayas tenido a Patricio Prato en brazo, comiendo asado en la casa de Runcho, porque eso es una amistad linda, ¿viste? Fuera de la cancha, uno por ahí, yo tenía un par de amigos, Runcho era uno en esa época, y vos podías hablar con él, los tipos, y aprendías, ¿no? Tipo que había jugado internacionalmente, actualmente es sí. Actualizado y sabe mucho de básquet, evidentemente, un gran jugador de básquet, ¿no? Y con el Lomo. Pero del Runcho, por ahí somos un había poco desagradecidos. Había un gran respeto, ¿no? Pero digo, por ahí somos un poco desagradecidos con una historia reciente. Y cuando vos hablas con Marcelo, con el Pichi, con muchos jugadores de esos 80 y pico de Atenas que te dicen, el Runcho nos enseñó a hacer, el mismo Lomo
te dicen el runcho nos enseñó a ser profesionales. Sí, sí. Nosotros íbamos con una bolsita de nylon Sí. a la práctica con unas vendas y las medias y el runcho te decía, no, vos tenés que llegar así, asá. Digo, desde esa pavadita por fuera de la cancha a ciertas conductas en la entrada en calor, en el post partido. Ellos dicen que el runcho fue un tipo que les cambió la cabeza. Yo les cambié la cabeza y entiendo que un hombre que lo supo conducir a todo este proceso en su inicio con una gran profesionalidad, un adelantado como Walter Garrone. Creo que Walter era un adelantado en la preparación física, en la parte técnica, táctica, un adelantado, te aclaro. Uno por ahí dice, ahí viene Walter, porque Walter se abrazaba y se besaba con todo el mundo, era amigo de todo el mundo, además era un gran técnico, con una gran seriedad, imponía un gran respeto. Un gran docente además. No, aparte de docencia. Walter iba a las 4 de la tarde y le tocaba el timbre a Milanesio y se ponía a hablar con Milanesio. O te caía a las 8:30, 10, 9:30, 10 de la mañana a la casa de Campana, le tocaba el timbre y se ponía a hablar con Campana. Entonces, lo de Walter fue, para Atenas significó, Atenas tuvo los dirigentes justos, un hombre justo como Walter Garrone, con un ayudante que desde muy joven como Rubén Mañano, hoy todos vemos lo que es, ya venía mostrándose lo que era Rubén Mañano en aquellas épocas. Tuvo un gran equipo con buenos preparadores físicos y un Walter Garrone que le enseñó mucho de la profesionalidad a estos jugadores. Yo te aclaro que los jugadores de antes le pueden contar historias porque eran jóvenes y tenían que salir y tenían que divertirse y todo, pero eran grandes profesionales, te aclaro. Grandes profesionales, desde cuando se entrenaba una sola vez por día y cuando se empezó a entrenar 2 veces por día. El trabajo que tuvo que hacer Walter Garrone con algunos jugadores, porque no entendían cómo iba a levantar a las 9 de la mañana para ir a entrenar. No, sí, claro, ya se vivía de esto. Ustedes viven de esto, muchachos, esto es profesional. Había que meterle en la cabeza a los jugadores, como vos decís. Atenas tuvo la ventaja de tener un par de gente adentro de su equipo, uno Runcho Prato, el otro Walter Garrone, jugadores que transmitieron la profesionalidad. La liga era profesional, hoy la liga es profesional, hay que entenderla de esa manera. Esto no es una liga de barrio, esto es el básquetbol profesional ya. Pasado el año 85, el año 86, el año 87, la liga entró a crecer de una manera, los jugadores extranjeros, cuando venían acá, le enseñaron mucho. Por eso yo digo que ningún equipo debe desistir hoy, inclusive hoy, de tener un extranjero en el equipo. El extranjero te da categoría, el extranjero, digo, a lo mejor un americano que tuvo la oportunidad de venir de haber jugado dentro de los Estados Unidos o en otra liga mucho más fuerte como la española o como la italiana y haber venido con otra cabeza. Entonces los tipos venían y te enseñaban desde venderte hasta entrenar 2 o 3 veces por semana, 2 veces por día, de ir al gimnasio, de cómo tenías que dosificar tu comida, tu dieta. Entonces Oberto tomó eso de una forma excepcional. Roberto se levantaba a las 8 de la mañana con la licuadora que la tiene en el museo, se hacía el licuado y se iba a entrenar, o al gimnasio. Y dice, escúchame, esto lo hemos visto varios. La licuadora le pregunté hace poco y me dijo que la tenía en el museo. Hacía un ruido la licuadora, me acuerdo una mañana caí, no me acuerdo por qué, y estaba haciendo el licuado. Y después se iba al club. Pero los otros también eran profesionales. Humberto, así como decís que los primeros años la liga tuvo un crecimiento muy grande, ¿crees que ahora va en declive ese nivel de la liga? No sé, yo creo que esta liga es formadora de jugadores. Y hoy me parece que como está hecho el formato de la liga hoy, o sea, a ver por qué era formadora, siempre fue formadora de jugadores. O sea, nuestra liga no es que puso 5 jugadores, les dijo yo quiero jugar a esto, y los tipos fueron y lo hicieron como lo hacen en la NBA. Palabra de Lama hace 48 horas, que le hizo una nota y me sorprendió porque no le pregunté y empezó a hablar y dijo cosas que
que coincido totalmente. O sea, esta liga es formadora de jugadores desde que se inició. A Marcelo Milanesi lo formaron acá, a Campana lo formaron acá. No sé si a Ginóbili, porque jugó muy poco acá, pero tenía un talento que mamita mía. Sí, no tampoco tanto. No, Digo, pasó por Andino, 2 años sí. de estudiante. Escola jugó también acá. Germán jugó acá. Todos los que fueron a la NBA jugaron acá. Pepe Sánchez jugó acá. O sea, poco o mucho, ellos la primera parte de la parte basquetbolística la hicieron acá. Lo que sí yo digo, que los grandes jugadores que llegaron a la NBA, ninguno que fue directo a la NBA llegó a quedarse más de 2 o 3 meses. Ahora, todos los que pasaron por España o la Liga Italiana llegaron a la NBA y se quedaron. Caso Ginóbili. Ginóbili lo llevaron de acá con un acierto enorme a la Liga Due de Italia. Jugó en la Liga Due, salió campeón, hizo sus pasos, lo compró el Bologna. Para que lo lleve el Bologna en aquellos años había que ser muy bueno. Picante, y salió muy picante. Fue el MVP de la final, fue el mejor jugador de Italia y llegó a la NBA y estamos viendo lo que es a los 37 pirulos. O sea que quiere decir que nuestra liga formó jugadores y España o Italia les cambió un poco la cabeza de lo que es el profesionalismo. Eso es lo que me parece a mí. El profesionalismo es lo que me parece a mí, que hoy a los chicos que vienen de abajo, decimos nosotros, hoy estamos haciendo el recambio en la selección argentina. Hay que formar a los chicos no solamente en fundamentos basquetbolísticos, sino también meterle a los chicos que este básquet profesional. No es solamente entrenar 2 horas, cobrar un sueldo, un muy buen sueldo, comprarte un autito, tener tu departamento. No. Esto requiere profesionalismo en todo. Yo no digo que no salgan, no se diviertan, pero todo a su medida. Eso me lo dijo toda la vida Walter. Muchachos, yo no les prohíbo que salgan, pero háganlo en la medida que deben hacerlo, porque esta es una liga profesional. Ustedes van a vivir de esto, y esta es una vida corta. Dentro del deporte, te retirás a los 34, 35, 36 años, ponele 40. Sos joven todavía, sos muy joven. Entonces, muchachos, esto es una liga profesional. Tenemos la suerte que en nuestro país se haya armado una liga profesional. Siempre lo dijo Walter esto, y siempre lo dijo León. Por eso León siempre dijo que en esta liga iban a jugar los que podían y no los que querían. Hoy todavía siguen jugando los que quieren. Te voy a escuchar 1 minuto y medio de una sorpresa y charlamos sobre eso. Me hace escuchar esto, ¿eh? Luna cordobesa, Luna sudamericana, la tiene Marcelo, va a ganar, baja palo, campeón sudamericano, grítelo, Córdoba va, Atenas campeón, terminó, salió campeón, grítelo, Luna sudamericana, ahí está Atenas en la vuelta olímpica, más linda de la vida, Córdoba vive la fiesta, Atenas es campeón sudamericano, y ahí viene Campana, y ahí viene el compadre Milanesio, y allá viene Oberto, el de las varillas, y ahí está Diego Sela, y ahí está llorando Magnano junto al banco, y ahí está los gente que quiere invadir la cancha. Ha salido campeón sudamericano Atenas. Señores, gritaron, los espera Francia con la Copa, los espera con la McDonald's, los espera el Olympiaco para la Copa Intercontinental. Atenas es campeón, la luna más grande de Sudamérica. Atenas salió campeón, grítelo, ahí se subió Campana, grítelo. Esta película ya la vi, Campana en el aro, esta película ya la vi, ahí está Campana. Muy bien. Ese sudamericano. Pero digo, ¿qué se te viene a la cabeza? Tener un equipo como el que tenía Atenas, con Milanesio, Campana jugando en un gran nivel. Creo que en ese sudamericano comenzó a mostrarse el más grande nivel que ha mostrado Atenas en toda su historia. En ese sudamericano. Claro, una liga sudamericana que le gana
a un equipo brasileño que era una que potencia. era una potencia total, que venía de la mano de Elio Rubén había marcado una época brillante en Brasil. No me acuerdo si era Elio Rubén el técnico en esa oportunidad. No. Creo que no era Elio Rubén. Pero digo, en Brasil en ese momento seguía siendo muy fuerte. Atenas gana esa Liga Sudamericana en 97 y como vos decís ahí en el relato, se iba a París. Se iba a París, claro, por eso digo. Ganó la Liga Sudamericana y ahí comienza creo que el tope hasta el año 96, que fue la final. 96 fue en Boca, no me acuerdo los años, pero tengo un lío. 2002, 2003, Boca. 4-0. No, cuando vos decís la 98, 99. Luna Par. No, 97, 98. 97, 98. 97, 98. Perfecto. Entonces vino la Liga Sudamericana, el McDonald's y la Liga de la barrida 4-0. La barrida 4-0, Luna Par, por primera vez que se jugó en el Luna Par y única vez que se jugó en el Luna Par, para mí mítico, histórico, sensacional, porque por todo lo que mostraba Boca en ese momento y por el poderío que tenía Atenas en ese momento y por lo que significaba Atenas después de haber venido a la Copa McDonald's, del básquet que desarrolló Atenas. Fue una cosa... Y tomamos dimensión, y vos que estuviste cerca, de lo que fue Atenas. Tuvo unos segunditos de ir a la final contra los Bulls de Jordan. ¿Tomamos dimensión o la tomamos en ese momento y se pasó al olvido? Creo que fue muy, 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 muy grosso. No, lo habló el mundo. Lo hablaron en Estados Unidos. De ver que el básquetbol argentino hubiera crecido en la manera que creció. Creo que esa fue una gran oportunidad para que la Liga Argentina se mostrara a nivel internacional. Por eso es tan grande la historia de Atenas. Es tan grande la historia de Atenas porque fue y no pasó desapercibido en Francia. Por eso te digo que ese sudamericano, que le había ganado uno de los mejores equipos brasileños de los últimos 15 años, en los 90, 80, 90, después fue a jugar un torneo intercontinental cuando muchos creían. Yo te aclaro que a este equipo le tenía fe mucha gente, y fue mucha gente a Francia. Lamentablemente nosotros teníamos los pasajes arriba de la mesa y no pudimos viajar por un problema de derechos y porque en ese momento la radio nos estaba dando una mano enorme y apareció un tema de derechos que había que llevar la plata en efectivo. Bueno, nos tuvimos que quedar con López, me acuerdo de esa oportunidad, fue Juan Cisneros, porque además después te voy a contar una historia que es otra de la historia de la liga, por esto de Atenas. Entonces yo no tuve la suerte de estar en el McDonald's, pero tuve la suerte después de hablar con los jugadores y vivir lo que vivieron los jugadores, contarte. Para mí hubiera sido maravilloso haber estado en Francia, porque quién se imaginaba que hubiéramos estado a unos minutos de jugar con los unos segundos y además después ganando el tercer puesto con muchísima autoridad. También, aparte, ni hablar. Y jugando un básquet sublime. La última de este mundo Atenas, ¿sentís que ese Atenas no solo era el básquet, sino que vos también eras una persona que le transmitía a Córdoba la representación de lo mejor que tenía el deporte de Córdoba en ese momento, y las alegrías que vivía Córdoba en esos 90, 90 y pico? Sin duda. Tuve la suerte de recorrer América. Venezuela, Ecuador, Colombia, cuando se jugaba la Liga Sudamericana, y hicimos, que esto es histórico, Juan Cisneros estaba en Radio Universidad, todavía con López estábamos en el B2. Es panamericano porque jugaba Cuba, era un equipo de Cuba que era la selección de Cuba, en Ecuador, la altura, cuando me acuerdo de los médicos de Atenas Caberizo y el doctor Jacoski, ¿puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí. Estaba, no sé si era Jacoski que estaba, pero Caberizo estaba seguro, no me acuerdo quién el otro médico que estaba. Se avivaron, llevaron 2 tubos de oxígeno, y iban dosificando a los jugadores con un tubo de oxígeno. Perdía por 30 el primer tiempo,
con la selección de Cuba-Argentina, terminó ganando por 4, creo por 3. Bueno, el partido que jugaron en el segundo tiempo. Bueno, en la altura. Y ahí hicimos una transmisión en conjunto histórico. Hoy no se podría hacer por los tiempos, por los negocios, por todo lo que... Pero pusimos la transmisión al aire por LB2 y Radio Universidad en conjunto. Porque Juan estaba en Radio Universidad, nosotros estábamos en LB2 y pusimos por primera y única vez una transmisión de básquetbol. Y no sé si de fútbol, por 2 radios consecutivos en Córdoba. Por LB2, en aquella vieja LB2, que lamentablemente no existe, y por Radio Universidad, la radio que yo tengo el orgullo de estar transmitiendo el básquet todavía. Entonces, hicimos eso y después hicimos Perú, no fue una sola vez, fueron 2 veces. Porque hicimos el sudamericano de Perú, en el 94. En el 94, en el sudamericano de Perú, y después, un año después, en el 95, fuimos al Panamericano de Venezuela, de Ecuador. También con un equipazo, la Asociación Deportiva Atenas. Y donde uno iba, a Colombia, a Venezuela, a Uruguay, a donde uno fuera, Atenas era el representante del básquetbol argentino, sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Y del deporte, yo siento que era el representante del deporte cordobés en un momento en el que el fútbol no generaba las alegrías, los logros. Sin ninguna duda. Atenas jugaba los partidos de fase regular con estadio lleno en la época de los 90. Y no te digo de las finales, porque después Felo Lavaque tuvo la gran idea de jugar, de hacer abrir el Orfeo y jugar con Peñarol ahí en 2 oportunidades de las finales. Pero si no, el polideportivo estallaba, gente que quedaba afuera, gente que se desesperaba por una entrada. No, era una locura. Atenas era una locura. Y como creo que lo sigue siendo hoy para mucha gente. Lo que pasa es que la gente se acostumbró a verlo ganar en todo y todo Atenas, y en consecuencia hoy trata de meter a todos los jugadores cordobeses que más pueda. Hoy no son los mismos tiempos que aquellos, pero sigue siendo Atenas, acá y en cualquier lugar de América, sin ninguna duda. Yo he tenido tiempo de recorrido de ir en el Mundial de Básquet, que tuvimos juntos. Yo creo que me preguntó en español por Campana, en el Mundial Juvenil del 86. 85. Donde hizo 52, 53 Campana, algo así. O sea, y jugaba en Atenas, ¿no? Me dijo. Y bueno, por eso te digo, yo no le quito mérito, y con todo respeto a los equipos que han jugado la Liga de las Américas, que la han ganado, hoy los TOT, Peñarol, Regatas de Corrientes, Obras Sanitarias, sin ninguna duda. Pero yo creo que lo que hizo Atenas es inigualable. Inigualable lo que hizo Atenas a nivel América y a nivel mundial en el básquetbol representando a la Argentina es inigualable, porque tuvo los dirigentes, porque tuvo los jugadores, y jugadores con esencia que sentían la camiseta y que hoy la sienten. Yo te aseguro que hoy vos le preguntás a Campana, a Milanesio, a Paladino, a Filloy, a Oberto, y la tienen adentro, la llevan adentro. Te lo puedo asegurar que es así. No jugaban por la plata solo. Estos sí que tenían amor con la camiseta. Y eso es lo que a uno le gustaría que transmitan a los chicos de hoy. Como juega hoy Lavaque. Hoy Bruno juega. Hoy Bruno, y eso que han pasado los tiempos, pero Bruno viene de aquella época. Bruno aprendió con estos monstruos a jugar el básquet y a vivir el básquetbol. Y bueno, hoy pasa a los 37 pirulos casi con su mejor momento de los últimos 5 años. Increíble. Y bueno, porque hoy dice que está jugando para divertirse. Y él siente la camiseta, porque te aseguro que en ese equipo es muy difícil que alguien le sienta la camiseta como la siente Lavaque. Lo Gripo la puede sentir, el Gabo Mícula sabe lo que significa Atenas, la puede sentir, pero hay que tener mucho y haber ganado mucho, como estos muchachos. Yo tuve la suerte de conocerlo, de compartir mucho tiempo en su vida privada, de Milanesio, de los Campanas, de Oberto, de la Ocela, y por más que se hayan ido mal, por más que alguien tenga alguna bronca, vos los agarrás a los Ocela, a los Campanas, a los Milanesios, a los Villoy, a los Ligorria, a los Prato, a los que jugaron en Atenas y la tienen bien adentro. Yo te aseguro que
la camiseta verde de Atenas no se la van a sacar nunca del corazón. Yo te quería hacer una pregunta más, Humberto, ligada al mundo de Atenas, de tu concepto sobre dos personas. Son muchos los monstruos que pasó por Atenas, pero me interesaría saber sobre Rubén Magnano, porque lo has visto desde ayudante, pasar a ser entrenador de Atenas y luego campeón olímpico. Y además la otra sobre Pichi Campana, primero porque fue un gran jugador, un enorme jugador, y sobre todo por la particular relación que tenés con él, que ahora es comentarista y es hasta un amigo. Sí, amigo de la vida. Yo con Pichi fuera del deporte me hice amigo de la vida y jugando al básquet lo he criticado. Porque él sabía cómo era la cuestión, ¿no? Entonces, Campana es, yo creo que es, una vez Héctor Lacadio le dijo, es el jugador más ganador. Pichi no perdía nada. Pichi no perdía nada. Y si una noche tenía un dolor de garganta y al otro día no había práctica en la mañana, el tipo se buscaba 2 juveniles y se iba a tirar al aro. Yo lo vi recuperarse a Pichi Campana de una operación del tendón de Aquiles. Conozco muy pocos jugadores que volvieron a jugar al básquetbol con el tendón de Aquiles cortado. Y Campana se rompió el tendón de Aquiles con Banco de Córdoba en el primer partido en San Nicolás. Y tenía su hija que la tenía que llevar a los días a operarla a Brasil, el corazón. Y Pichi se olvidó de su tobillo, de su tendón de Aquiles, perdón. Y una noche yo entré y lo vi, y me estoy acordando ahora, y no movía el tobillo. O sea, un tipo estaba con su hija, con su viaje a Brasil, de ir a buscar a su hija, de ir a salvarle la vida a su hija, y su tendón de Aquiles, Banco no jugaba, ¿viste? Estaba en conflicto, bueno, no pagaba, Banco había dejado la liga, un desastre, fue una muy mala experiencia. Y bueno, después cuando operó su hija y su hija estuvo bien, empezó a recuperarse. No, nunca vi una cosa igual. Nunca andaba con una pesa. Atenas lo fichó a Pichi Campana. Y Pichi andaba con una pesa por todo el país, pues le iba al avión con la pesa. Estaba comiendo con la pesa. Iba a acostarse con la pesa. Acá, pero no sabés lo que hizo para recuperarse. Esto da de que el tipo tenía, por supuesto, una vitalidad física excepcional y además de eso, lo mostró en la final de Boca. 58 partidos jugó Atenas. Último cuarto del cuarto partido. Saltó 3,5 metros y agarró el pelota en el aire. El tipo había quedado nuevo, ¿no? Lo operó un gran profesional y todo, pero creo que esto era un profesional en serio. Ustedes no lo quieren ellos me dicen, bueno, pero en otros tiempos. No. Esto eran profesionales en serio. Y también eran jóvenes, y también salían, y después se casaron, y vinieron los hijos, y por supuesto fueron más maduros. Pero hicieron su vida de joven, salían todo, pero jugaban, iban a la cancha y jugaban los tipos. Hoy veo, con todo respeto, que los chicos tienen que entrenar más, no entrenan lo que deben entrenar. Vilanesio se quedaba, en la época que llegó Oberto a Córdoba, se quedaba con Oberto 25 a 30 minutos a entrenarle a Oberto para que Oberto jugara de espaldas al aro. Yo me quedaba a ver la práctica y después me quedaba a ver Vilanesio con Oberto cómo entrenaba. Y no se quedaban ellos dos solos, se quedaban 2, 3, 4 jugadores o 5 después de la práctica. ¿Y la evolución de Rubén Magnano te había quedado pendiente? ¿Te había preguntado? Bueno, Rubén Magnano fue y es, para mí, uno de los mejores 5 técnicos que tiene la FIBA. El básquetbol internacional de FIBA, ¿no? Fuera de la NBA. Por la calidad de entrenador, por la calidad de persona, por la seriedad con que trabaja, por la profesionalidad con la que trabajamos. Mañana es a rajatabla. Esto es un básquet profesional, de esto viven los jugadores y él impone una disciplina
para muchos excesiva, ¿viste? Yo particularmente no estaba de acuerdo, y se lo hice saber muchas veces, que él cerrara las prácticas. Yo no estoy de acuerdo, él cierra las prácticas. Pero eso fue después que fue a Europa, ¿eh? Antes no las cerraba las prácticas. Él después que vino de Europa empezó a cerrar las prácticas. Y yo no estuve de acuerdo, yo le dije que un día tenía que abrir las prácticas, nunca las abrió. Y él iba a cualquier lugar del país, si había una persona dentro de la cancha, no empezaba la práctica. Por supuesto extraña al grupo, ¿no? Bueno, disciplina, una disciplina y una sapiencia realmente excepcional, ¿Y sin él ninguna siempre duda. fue así? O sea, desde que vos lo veías como ayudante también. Un estudioso, acompañado de Alejandro Loterio, para mí, uno de los tipos que mejor ve el básquetbol. Era el tipo que hacía un scouting, y era realmente, dicho por Rubén, por donde he trabajado siempre el Ale Loterio, uno de los grandes tipos haciendo scouting, ¿no? Y viendo el básquet, un tipo que lee muy bien el básquet. Bueno, Rubén Mañano creo que desde aquella época ya era un tipo muy obsesivo con su trabajo, muy recto con su trabajo, en la época inclusive de Walter Garrones, cuando era el ayudante, ¿no? En la época que Walter le empezó a dar rienda dentro del equipo cuando Magnano en algunos minutos hablaba sobre la defensa del equipo. Uno mira esas 3 fotos y parece increíble que hayas podido estar con esos 3 tipos. Y si uno se sitúa en la historia del básquet mundial, el preolímpico de Portland es un hito, pero... Es un hito divino. Un hito increíble, porque fue el primer Dream Team constituido como Dream Team, la primera vez que participa de manera oficial, y con bestias como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Tenés fotos con los 3 ahí. Sí, tengo fotos con los 3, y no solamente eso. En el año 92 constituyó un año divino para los que tuvieron la oportunidad de poder viajar, porque yo primero fui a Puerto Rico a un torneo que organizó la Federación de Puerto Rico cuando Tuto Merchan era capo de la Copa, y dirigía a Walter Garrones, la selección argentina, y de allí nos fuimos después a Portland. Yo llegué a Portland 6 días antes, sabiendo que había un draft, y quería ver qué era, porque nunca había visto un draft en directo. Lo encuentro 5 días antes a mi querido amigo Miguel Volcan Sánchez, hombre que trabajó con Bobby Knight, profundo inglés y conocedor de este tema, y le digo, me quiero acreditar para el draft. No hay ningún problema, nos vamos a acreditar. Bien. Y él iba también al draft, y antes de llegar a esto, pude ver el draft donde lo eligieron a Shaquille O'Neal como jugador de los Orlando Magic. Bueno, y Volcan Sánchez me iba marcando cómo los managers o los negociadores de cada franquicia iban haciendo los negocios y los intercambios de jugadores, y cómo lloraban en una pantalla gigante el papá y la mamá de Shaquille O'Neal. Claro, eran 112 millones de razones, ¿no? Claro que lloraban para toda la vida, y lo eligieron número 1 del draft, que después me sorprendí de verlo como sacó hombro Shaquille O'Neal al año. Yo lo había visto ese día ahí, y bueno, tuve la suerte de ver el draft, y después de encontrarnos con un torneo que nos dieron todas las posibilidades para estar. Creo que nunca se ha podido estar tan cerca de un jugador NBA como pudimos estar nosotros en esa oportunidad en Portland. ¿Por qué? Había una sala de prensa enorme y un salón también enorme. Ese salón, para después de que jugara el Dream Team, tanto al mediodía o a la noche, como le tocara jugar, se abría para todos los que estaban acreditados. Había un box para cada jugador
simplemente con una silla y un micrófono, para que cada periodista pudiera hacer la pregunta que quisiera a cualquier jugador del DREAM Team. O sea que vos estabas en contacto directo con cada jugador. Directo. Y digo, y hoy nos parece natural. No, hoy no se hace. Pero digo, hoy nos parece natural conocer estas figuras de la NBA, pero para el ámbito FIBA, en ese momento que estuvieran estos tipos, era como que bajara un marciano en un plato volador y te lo pusieran delante tuyo. No, sin duda. Yo la primera vez que las historias que tengo con Magic y con Larry Bird, o sea, imagínate que todo el periodismo, sin pelearse, todo tranquilo, bien organizado, estaban con Michael Jordan primero, Ervin Johnson después y Larry Bird después. Después vos pasabas y podías hacer un mano a mano de 15 minutos con Pat Ewing, o de 15 minutos con Karl Malone, con Karl Malone, con el que vos quisieras. ¿Viste? Estos tres eran los que eran más difíciles. Claro. Porque todo el periodismo estaba con ellos, con un orden que me llamó poderosamente la atención y con una seriedad total. Pero vos tenías el contacto directo con el jugador, ningún problema. Y lo voy a decir por enésima vez hoy acá también. A cada chico que esté estudiando periodismo hoy o que quiera ser periodista en el futuro, que primero estudie inglés. Porque ahí en ese momento había 50 periodistas de Argentina y creo, no, mira, fíjate vos que no le pasó esto ni a los venezolanos, menos a los puertorriqueños, pero sí los pasó a los argentinos y a los uruguayos. Vos sabés lo que es estar frente a Pat Ewing y no poder hacer dos preguntas. Yo tenía a mi mujer que más o menos hablaba un poquito de inglés y la estaba buscando para que me hiciera el contacto, porque verlo solo y no ponerle el grabador o hacerle una charla a semejante figura como Pat Ewing, como Karl Malone, como todo, por no saber inglés, es una de las cosas que me arrepiento en mi vida. Es una de las cosas. No me arrepiento de este momento. Claro. Paso por un pasillo junto al vestuario de los jugadores de la NBA y lo veo parado afuera de la puerta hablando con una rubia que se ve ahí, que es una manager del equipo de los Dream Team, de la FIB, del equipo de Estados Unidos, sí. De la USA Basketball era. Y estaba con... Entonces me paro y le digo, le hago señas que me quiero sacar una foto y mi señora le dice en inglés que le quiere sacar una foto y la chica me echa. O sea, estaba el pasillo, una entradita y la chica me echa. Y Larry Bird le dice, no, vení. Y me voy, hago 2 metros, 3 metros donde estaba Larry Bird y no se me corría la chica rubia, la corrí yo un poquito. Y me saqué una foto, el tipo, ningún problema. A ver, Gabriel. Y más ningún problema. A ver. Pero, a ver, quiero tomar otra dimensión, digo, más allá de este momento irrepetible para la foto. Periodísticamente. Pero si yo me subiera al inglés y me pongo a hablar con él ahí, estoy media hora hablando con él. Periodísticamente, el torneo de poder ir y laburar de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Los jugadores argentinos cuentan que a ese torneo iban con la cámara de fotos dentro del bolso y que cuando iban a enfrentar al Dream Team se sacaban fotos. ¿Cómo? Para vos, laburando de lo que te apasiona, transmitiendo un torneo donde por primera vez estaban estas bestias. ¿Qué significó en ese momento? No. Por eso digo, fue el momento sublime que he tenido yo en el básquetbol. Porque yo me imaginé, y los que estábamos en ese torneo, que éramos muchos, periodistas argentinos, que estos tipos eran intocables, que estos tipos los íbamos a ver, a 50 metros nuestros, o adentro de la cancha, jugando, en nuestra ubicación, que era fabulosa, donde debe verse un partido de básquetbol, un periodista. Estábamos perfectamente bien ubicados todos, pero nosotros creíamos que iba a ser imposible. Cuando nos damos en el primer partido que juega el Dream Team, que entramos a una sala donde hay un box y tenemos un contacto directo, pero directo con el jugador. Por ahí yo tengo una foto de Robinson, que quiero hablar con Robinson, en el pasillo de la sala de prensa de ellos, donde entraban los periodistas acreditados. No había ningún tipo de problema y nadie hacía problema más. Los argentinos nos poníamos atrás del jugador
me ponían a grabar para sacar la foto. Entonces los voluntarios nos sacaban, pero... Y es muy loco pensarlo porque digo, en Barcelona incluso ellos no paraban en la Villa Olímpica, ni paraban por fuera, digo, esto es como el imaginario de... Son reyes que viven por fuera de los normales, haber tenido contacto... No en ese torneo. Yo digo que en ese torneo, dentro de la cancha, con el respeto que trataban los norteamericanos, quizás hayan querido elastizar en ese torneo al Dream Team, haberlo abierto con la cantidad de periodistas que había, pero estaba totalmente todo organizado. No es que yo me iba a poner a hablar con Pat Ewing 50 minutos, una hora, pero tranquilamente le podía hacer una nota de 4 o 5 minutos sin ningún tipo de problema y hacerle la pregunta que yo quisiera. Nadie me decía nada. En consecuencia, nosotros vivimos un momento sublime en ese certamen, sublime realmente, porque Magic Johnson, cuando terminó el torneo, yo paraba al frente del estadio, cruzando la autopista, y me quedé a esperarlo con mi esposa 2 horas. 2 horas. Y no salía, y no venía, y no venía. Yo no me voy de este torneo si no me saco foto con Magic Johnson, porque si bien me había sacado una foto con Larry Bird y con Magic Johnson, mi gran ídolo, con Michael Jordan, mi gran ídolo y el tipo que yo me quería sacar era Magic. Y no venía, y había un pasillo y la cancha, y el pasillo y la cancha, y no venía por ningún lado. Y apareció por el pasillo, a las 2 horas y pico, con 2 monumentos al lado, enormes. Cuando lo vimos con los monumentos al lado, no nos achicamos, nos esperamos con mi señora, y mi señora con su inglés bien encaradito en ese torneo, le dijo que quería sacarse una foto. Yo me quería sacar una foto con él. Por supuesto que quienes se adelantaron, los 2 monumentos se venían al lado de él a decirme así al lado que tiene que pasar Magic Johnson. Y Magic le dijo, no, si no hay nadie, está él solo con una mujer ahí. Bueno, sí, vení, sacate una foto. Y me sacó una foto. Y los 2 tipos esperaron atrás, no se pusieron en la foto, nada. Como se está viendo la foto es así. Se giró, me saqué la foto con él, me saludó perfectamente, se fue tranquilamente, no hubo ningún drama, nada. Después a los 2 años tuve la suerte de que vino a Córdoba, maldición. Y que Jervis Cool, que jugaba en Atenas, durante la semana voy y le digo a Jervis Cool, vos sabés que yo tengo una foto con... Porque habían dicho que él era amigo de Magic Johnson. Y tengo una foto del último preolímpico. Tráemela, me dice, yo te la hago firmar. Es decir, de Fresno somos amigos, yo soy amigo de Magic Johnson. Ah, bueno, te la voy a traer, ¿cómo no? Él me la pidió cuando yo fui a la cancha, ese sábado de la noche, no me voy a olvidar jamás, de esa avenida de Magic acá a jugar a Córdoba, y que transmitimos también. Él me pidió la foto, me pidió, dame la foto. Y le di la foto y de allá vino la foto firmada por Magic. Estaba viendo acá una foto que parece una locura, con Pichi agarrando un teléfono fijo en España. Tuve oportunidad de compartir con vos el último Mundial de España en el 2014, pero este es en el 86. Me imagino que debe haber una historia entre esos 2 mundiales de España y haber estado ahí en el momento en que Argentina le ganó a Estados Unidos, un triunfo que creo que hasta el 2002, cuando Argentina es subcampeón del mundo y le gana el Dream Team, ese triunfo contra Estados Unidos había sido lo más grande después de la consecución del Mundial 50. Mirá, llegamos a Oviedo, fue en Oviedo, veníamos de Tenerife, llegamos a Oviedo el día del partido. 7:15 de la mañana, verano, fuimos a buscar la acreditación. Estaba entrenando Argentina. Escuché una charla que le dio Flor Meléndez a los jugadores a las 7:30, 8:15 de la mañana, que digo, Flor Meléndez es de otro planeta, está loco. Lo que le dijo a esos jugadores. Esta noche, sé que algunas palabras le escuché terminando, esta noche o esta tarde no nos vamos de acá sin ganarle a Estados Unidos. Ustedes van a hacer historia. Y no era el Dream Team, pero había jugadores importantes, John Smith, Tyro Bogues, había jugadores importantes. Y lo ganó Argentina, el partido lo ganó por 4. ¿Qué pasó acá? Campana era el reemplazante de Negro Romano, entró en el segundo tiempo a jugar. Y cuando le gana, en la euforia de Argentina haber ganado a Estados Unidos,
después perdió con Italia y no pudo clasificar, pero le ganó un gran partido a Estados Unidos. Nosotros teníamos un teléfono a unos 30, 40 metros de la cancha y no veíamos ni el tablero. La verdad, no veíamos el tablero. Y yo estaba en directo para Córdoba, por ese teléfono. Entonces, ¿qué pasó? Tenías un teléfono descompuesto hasta llegar a... Claro, entonces, con algunos que me ayudaron, iba narrando lo que pasaba en los últimos segundos del juego que ganó Argentina, pero lo que acá faltaba era la nota, el cierre, el broche de oro. Dejé el teléfono, me lo cuidaba mi señora, y le dije a Córdoba, los que estaban en Córdoba, me acuerdo en esa época había fútbol, eran las 3:30 de la tarde, y era por LB2, y estaba Víctor Villela transmitiendo. Y le dije, espérenme 5 minutos y ya estoy. Me fui a la cancha, y en el medio del festejo lo agarré a Campana del brazo, y le dije, vení conmigo, ¿a dónde? ¿A dónde me lleva a parar? Que estamos... No, vení conmigo ya. Por arriba de la tribuna, cruzamos toda la cancha, hicimos todo el pasillo hasta el teléfono, y acá en esta foto está Campana hablando con Víctor Brizuela en directo, después de haberle ganado a Estados Unidos. En la prehistoria de los celulares, en la prehistoria de streaming. No, esta era unas cabinas de teléfono, podíamos llamar Cocorro Revertido, eso era todo. Bueno, me interesa que cerremos contando algunas anécdotas de un mundo que por ahí hoy nos parece irreal, y de las cosas que me has contado y que le has contado a Guille muchas veces, sobre las cosas que has tenido que hacer y de los lugares insólitos de los que has tenido que transmitir, y de algunas cosas que te han sucedido en tu vida, como esto que decías del Mundial de Canadá en Hamilton. Yo, perdón, quiero hacer una pregunta antes. En las transmisiones es común que con tu compañero de transmisión se hagan chistes por los equipos de la NBA. ¿Vos cómo te hiciste hincha de los Heat? Porque yo tengo una compadre que vivió en Miami, y el primer viaje que hice a Estados Unidos fue a Miami a visitarla a ella. Y la primera cancha que fui de la NBA fue al Miami, el viejo estadio de Miami. Y fui a un draft ahí, la primera vez, a un draft. Y ahí me hice hincha del Miami porque me hice amigo de un cubano amigo que vive en Miami, muy amigo, que no le gusta el básquet, no le gusta el deporte, nada, pero adoro Miami, adoro esa ciudad, la adoro, y me hice hincha de Miami de hace muchos años, años 90. Y de esa época, cuando el Miami no ganaba nada, yo me hice hincha de Miami, digo, de la NBA, me encanta el Miami porque mi ciudad en el mundo, después de Córdoba, es Miami. Y me hice hincha de Miami, y por eso soy hincha del Miami. Y tuve la suerte de ir al festejo del segundo campeonato del Miami, de llegar un día antes del festejo en la calle 8 y en la bahía de Visaya, al lado del Estadio Nuevo, que fueron 500.000 personas, una cosa descomunal. A mí me causó gracia porque en el campeonato que Miami los Heat le ganan a los Spurs, claro, el señor debe haber sido el único argentino contento. No, hay varios hinchas, pero claro, jugaba a mano. Claro. Jugaba a mano, que creo que es lo más grande que tenemos en la historia del deporte, ¿no? Por todo lo que ha hecho, más allá de Maradona, más allá de Fangio. Entiendo que por varias razones me sigo quedando por lo que hace fuera y dentro de la cancha con Ginóbili. Pero esa es una anécdota. Pero la otra es que en Hamilton lo que pasó, que fue en el Mundial del 94 en Canadá, que cuando el primer partido que le toca jugar a Argentina en el segundo pase del Mundial en Hamilton, a 120 kilómetros de Toronto, a 30 kilómetros, 35 kilómetros de Hamilton están las cataratas de Niágara. Y estábamos con nuestro amigo Coco Bello y Kiko Pistelli, de Río Tercero. Y entre muchos, ¿no? Bueno. Y ellos habían alquilado un auto y me dicen, Humberto, nos vamos a la mañana temprano, nos vamos a Niágara, Argentina jugaba a las 3 de la tarde, de Toronto, de Canadá, perdón. Y vamos a Niágara, total queda cerquita, al mediodía nos volvemos y nos vamos a la cancha. Bueno, vamos a Niágara. Llegamos a Niágara, había playas de estacionamiento por todos lados. Niágara es un lugar que Estados Unidos lo tiene, Canadá lo tiene y Estados Unidos
maravillosamente bien puesto. Pero Coco Bello entró en una playa que decía Free Job. Él entró ahí porque no había ningún auto. Y ahí lo dejamos el auto, nadie nos dijo nada. Cuando vinimos estábamos dentro de Estados Unidos. Bueno, primero... Para salir... Primero, para entrar de Estados Unidos de vuelta a Canadá, no teníamos los pasaportes, por supuesto. Fueron muy benévolos con nosotros, con nuestras credenciales. Con Kiko Pisteri y mi señora, que le hablaron en inglés a la persona que nos mandó a llamar. Pasamos por las casillas y nos metieron en una oficina. Y bueno, nos dejaron ir porque estábamos en el Mundial. Pero ¿qué pasó? Llegamos a Hamilton con bastante tiempo, casi 45 minutos antes de la transmisión, pero por lo menos. ¿Y qué pasó? No, estaban por primera vez en un país como Canadá, que para mí es maravilloso, estaban arreglando la autopista y estaba mal señalizado, realmente estaba mal señalizado. No podíamos entrar a Hamilton. Bajábamos la autopista y terminábamos subiendo, volviendo para Hamilton, para Toronto o para las cataratas de Niágara. Nunca podíamos entrar a Hamilton, hasta que paramos en un hotel que había en la autopista y sale una persona hindú, ¿no? Y hablando en inglés nos pone un mapa y nos enseña dónde está. Nos cobra $5 por el mapa y nos fuimos. Todo esto, la historia termina que yo llegué cuando el partido iba en 2 minutos. Y de Córdoba me estaban llamando, de Nápoles está perdido. Cuando llegue empezaremos la transmisión. Ha ido al Niágara a pasear, no puede llegar a Hamilton y está perdido, no sabe llegar. Y bueno, yo llegué 2 minutos después, saqué mi teléfono celular que había alquilado en Toronto, también ese fue un torneo maravilloso. Y bueno, y empecé a transmitir una. Esa es una. Esa es la internacional. Bien. Decís celular ahora. ¿Me has contado alguna vez que cuando no había celulares había que hacer transmisiones a través de teléfonos fijos y más de una vez tuviste que ir a pedir alguna línea prestada en alguna casa vecina que por ahí no era tan vecina del estadio, sino que había que hacer un tendido de cables extenso, ¿no? No, siento. Mira, te voy a dar te voy a contar la anécdota que a lo mejor para que la gente se dé cuenta. Nosotros habíamos hecho un canje con varias radios de otra provincia que transmitían la liga. Entonces cuando nosotros íbamos nos conseguían una línea, de algún lugar nos conseguían una línea, un teléfono, que nosotros teníamos que llamar, no era para llamar. Y el hotel y la comida. Entonces nosotros cuando veníamos acá teníamos 2 radios. Entonces no teníamos dónde conseguir 2 líneas en el polideportivo. ¿Dónde las conseguimos? Si no las bajábamos, o sea, antes el viejo Entel no te las bajaba tan rápido. Entonces recurrimos al edificio de departamento que está frente, a través de un amigo, consiguió 2 personas adentro que nos cobraban por prestarnos la línea. Para entonces, que entrara la llamada y esa llamada para que fuera entrara, no, tuvimos que bloquear. Nuestro técnico de la radio, teníamos un técnico que era muy hábil en eso, llevó 2 volteadores, bloqueó las líneas para que no metieran el dedo los que venían de afuera, y tiraba el cable, se iba a las 3 de la tarde y tiraba 300, 400 metros de cable de cada línea para que los que venían a transmitir, y ellos hacían lo mismo al otro lado, ¿no? En Quilmes una vez, llegamos en la mañana, se había roto la consola de Quilmes nos prestaba un teléfono de una consola que tenían, una consolita de un distribuidor de teléfono que tenían ellos ahí, y una tormenta había roto la consolita. Así que recorrimos y preguntamos con Luis Alberto López, ¿dónde está la línea? Y por acá va la línea. Y le empezamos a seguir, Gaby, a la línea. A 100 metros en la cancha de tenis encontramos una caja. Abrimos la caja, tenía tono. Y entonces, ¿cuántos números tenías metidos en la consola? Y 3. Bueno, danos los 3 números. Y nos fuimos con un teléfono, con el periodista de Mar del Plata. Nos prestaron un teléfono, pusimos el teléfono y entramos a discar de otro teléfono para ver cuál era el número, hasta que conseguimos el número. Cuando conseguimos el número, tiramos un cable de 150 metros, que nos trajo Joffre, porque nosotros teníamos 150 metros, teníamos 50 metros de cable. Los otros 100 los fue a buscar Joffre un domingo a la mañana, después de haber llovido, por arriba de los techos, en el gimnasio que estaban abiertos, por ligustros, por árboles, todo raspado, sí, todo raspado, pero
terminamos a las 2 de la tarde, habíamos viajado 19 horas, 20, casi 20, terminamos a las 2 de la tarde, fuimos, almorzamos algo, dormimos 2 horas, nos levantamos, nos fuimos a la cancha, transmitimos y nos volvimos a Córdoba. ¿Cuál fue el lugar más insólito desde el que tuviste que transmitir? Porque, digo, cuando yo empecé a seguir la liga, ya finales de los 90 o mediados de los 90, había lugares donde subir a una cabina implicaba treparte por una escalerilla que parecía el fin del mundo. Me imagino que debes haber transmitido desde lo más lugar. insólito Independiente de Neuquén. Una vez fuimos y nos dijo, el único lugar que tenemos que transmitir es este. Espalda a la Popular. No, con la Popular, adentro de la Popular. Adentro de la Popular. ¿Sabés qué hacíamos? Teníamos la consola en el suelo, sobre unas maderitas que había rodeando todo el estadio, nos apoyamos, y acá atrás nuestro estaban todos los hinchas y nos gritaban los micrófonos. Entonces, ¿qué hacíamos? Los hacíamos hablar. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas vos? ¿Vos de dónde sos? ¿De acá? ¿Sos hincha Independiente? Entonces se quedaban quietos, hasta nos cuidaban después y podíamos transmitir. Pero estábamos en la Popular. Había que tener un ingenio para ver que no te molestaran. Si no te molestaban, no podías transmitir. Bueno, lo de Independiente de Neuquén pasó todos los límites hasta hoy de la Liga Nacional. A la Popular. No te miento, a la Popular. No tenían otro lugar donde mandarnos a transmitir. Y no me acuerdo por qué fue tampoco. A la Popular. Hemos transmitido en muchos lugares. Transmitimos una transmisión en lo más austral del país, que fue en Río Grande, un partido amistoso. El intendente de Río Grande lo invitó a Atenas después de un partido que jugó el miércoles con Olimpia por la Liga, en Venado Tuerto, lo invitó el viernes siguiente a que fueran a jugar un partido amistoso con un combinado de Ushuaia y Río Negro, de Ushuaia y Río Grande, porque había muchos cordobeses. Entonces lo invitó a Atenas con todas sus figuras. Y le dijimos con López, tenemos que transmitir este partido, pero sí, amistoso. Bueno, vamos lo mismo. Así que transmitimos Olimpia y nos fuimos, hablamos con el intendente nosotros también, y le dijimos si nos podía conseguir un teléfono, una línea y un hotel. Y nos dio todo. No me puedo acordar el nombre del intendente ahora, no me preguntes, pero fuimos a Río Grande, hicimos la transmisión más austral del país y transmitimos el partido amistoso. Y estábamos ahí. Así que esa fue una insólita también. Hay muchas insólitas, hay muchas anécdotas, pero muchísimas, todos los días te dejan anécdotas. Pero esta, de haber ido a transmitir un partido amistoso, ya era pasión, demasiada pasión. Y por el básquet, más allá de Atenas, pero queríamos estar en un momento, nosotros lo pensamos de este lado. Qué trascendente lo de Atenas va a jugar a la ciudad más austral de este país, donde hay básquet. A Río Grande, vamos, nosotros tenemos que ir, y fuimos, y esa fue la idea. Uno por ahí hoy te piensa que por ahí te enojas con algunas cosas que pasan en la liga, que querés cambiar otras, pero uno te escucha narrar toda esta historia y se da cuenta que todo lo que hiciste lo hiciste con una pasión enorme y que a su modo y en distintos momentos disfrutaste un montón tu carrera. Claro que la disfruté. Sí. Si no la hubiera disfrutado, evidentemente que me hubieran cansado los viajes. Hoy la disfruto. Quizá me enojo por algunas cosas porque ya a esta altura ya tomo algunas cosas como que me faltan el respeto, ¿no? Por eso me enojo. No es que sea como decir un viejo que se encula por cualquier cosa. No pasa por ahí. Que se entienda que no pasa por ahí. Se entienda porque yo amo el básquet y porque quiero la Liga Nacional y porque sé lo que le costó a un grupo de gente poner esta liga en movimiento. Y que hoy, a 30 años de la liga, todavía no le reconozcan a los diarios, a los periódicos y a las radios la difusión que hacen de la Liga Nacional. Hablan de mucha difusión, pero yo puedo dar argumentos básicos. El diario habla de lunes a lunes, o de lunes a lunes, por lo menos 6 o 7 días o 5 días a la semana, habla de Atenas. Vamos a hablar de Córdoba, habla de Atenas, porque hoy está la Liga Nacional. Y nuestra radio pone un prensa 4 días antes del partido diciendo que va a transmitir Atenas.
Nosotros difundimos la liga, hablamos todos los días de Atenas, hablamos todos los días de la liga, pero no tenemos del otro lado ni los dirigentes de los clubes, ni los dirigentes de la asociación de clubes, los de antes y los de ahora, que alguna vez se han reconocido de que trabajen un poco para que la información pueda salir mejor. Eso es lo que yo digo. Nosotros trabajamos en condiciones muy feas. Algunos clubes han mejorado sus cabinas, 15 regatas de corriente, muchos, pero en otros clubes no. Y hasta te digo, es nocivo. Lo que vos me escuchás que yo digo el sonido, es porque es nocivo. Uno trabaja al aire libre, sin una cabina cerrada, y los sonidos en las canchas de básquetbol de este país son los número uno. O sea, como no tienen acústica las canchas, te ponen el sonido del mango para que la gente escuche, y te matan, no podés hacer nada. Y eso es lo que yo le quiero hacer entender a los dirigentes. Nada más que es nocivo, no es un capricho mío. A ver, pero uno lucha por lo que tiene o por lo que hace en la Liga Nacional. Yo lo hago con total profesionalismo esto. Me he tenido que ayornar a un profesionalismo, a producir. O sea, no conozco a nadie, a muy poquitos lugares en el país, de que una empresa radial, estoy hablando de lo que yo hago, produzca toda una transmisión de básquet y vos pases por la gerencia o por donde sea, le digan, denme los pasajes, denme la plata para la comida. No, esta es una producción que hacemos nosotros, periodística y comercialmente, y la bancamos nosotros. Entonces, para hacer esto, ya se ha transformado en nuestro trabajo, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque esta liga es profesional. Nosotros nos hemos profesionalizado, por lo menos nosotros. Digo, un par de periodistas en Córdoba, o más, que hacemos esto, que producimos esto, lo hacemos con mucho esfuerzo. Y tenemos que salir a buscar los anunciantes, salir a buscar los hoteles, salir a buscar, organizar todo. Cuando vos organizás toda la logística, tenés que vender, tenés que pagar, tenés que producir toda la parte periodística, evidentemente que te lleva 8, 9 o 10 horas al día como un trabajo normal. Por eso esto lleva un trabajo. No es cuestión de que venga alguien descolgado y te diga, bueno, si querés mejores condiciones, paga derecho. No es así. Totalmente equivocado. Así no se progresa, así no se avanza. No es así. Creo que es una cuenta pendiente que tienen los dirigentes del básquetbol argentino. Es una cuenta pendiente. Bien. Y que hasta que termine de relatar, lo voy a seguir haciéndola sentir. Porque creo que es un derecho. A lo mejor los demás colegas me dicen, basta, Humberto, ya está, no te van a dar bolilla. No hay nadie, se va a ocupar de esto. Bueno, listo. Conozco gente que es muy capaz en prensa, en los clubes. Está entrando gente muy capaz en los clubes, con mucha avanzada, pero que uno despacito le va haciendo entender que es esto. Porque los otros días Antonio Suárez en Buenos Aires, que me comentó a mí, dijo una cosa que era fundamental. Había una banda en la cancha de Obras Sanitarias, pero no era el problema la banda. El espectáculo que hizo Obras fue bárbaro, fue muy bueno para el entretiempo del partido y para antes del partido. Lo que pasa es que nosotros estábamos mal ubicados, en un lugar donde estábamos detrás del sonido principal de un estadio que es rockero, que está hecho para recitales de rock, para recitales de música en Obras Sanitarias, y que era imposible trabajar. Entonces, ¿qué teníamos que haber tenido nosotros? Cabinas, donde podríamos haber estado protegidos y haber trabajado protegidos del muy buen espectáculo que Obras estaba poniendo. Obras estaba dañando nuestro trabajo. Y eso es lo que a mí me duele. Yo no le puse un payaso a los jugadores con una bicicleta cuando estaban tirando al aro para que no pudieran trabajar ellos en la parte previa al partido. Entonces no toqué lo mío tampoco. Eso es lo que yo digo. Cuidá lo mío, porque ellos no entienden que vos les estás difundiendo la liga. Y hasta que no entiendan que vos sos sos una de la parte, sos una de las patas de difusión de la Liga Nacional, no van a hacer absolutamente nada, van a seguir así. Humberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes.